Saludos, mi nombre es Alberto José César Espitia, soy aprendiz SENA y esta evidencia es presentada a la instructora Ana María García Villegas. Consiste en presentar un video con pruebas de resultados y acceso desde la consola de MySQL Server. Copiamos desde la carpeta o el explorador de archivos de Windows la ruta para entrar a la carpeta de MySQL Server, que se encuentra en la unidad C, Program Files, MySQL Server y en la carpeta bin. Entrando ya a esa carpeta, nosotros vamos a entrar a la raíz de MySQL Server para hacer la prueba correspondiente. En este caso, mi MySQL posee una contraseña, la aplico y tenemos acceso quedando en la raíz MySQL. El primer punto nos dice que cree una base de datos llamada blocks. Se escribe el comando create database block y nos arroja que todo fue positivo. Para entrar en la base de datos utilizamos use blocks. Presionamos enter y entramos en la base de datos. Ya dentro de la base de datos vamos a crear unas tablas donde realizaremos las pruebas. La evidencia trata de que podamos a través de una tabla borrar datos en otra, teniendo en cuenta la relación que se puede realizar entre ellas. Creamos la tabla usuarios, lógicamente con los diferentes campos que la componen, una identificación, nombre, correo, contraseña. Colocamos la llave primaria y la primera tabla queda creada correctamente, que es la de usuario. Después creamos la tabla publicaciones. También tiene diferentes campos. Colocamos una identificación, colocamos id de usuario de la tabla usuario, el cual vamos a utilizar para hacer la relación entre estas dos tablas. Colocamos la llave primaria de la tabla publicaciones y indexamos el id de usuario que viene en la tabla usuario como llave foránea para que pueda haber la conexión entre ellas dos y se puedan hacer algunas operaciones. Se le dice que con los comandos on update cascade, on delete cascade, para que pueda afectar, si se hace desde una tabla, afecte la otra en forma de cascada, porque lo contrario no dejaría realizar ningún tipo de modificación, ya sea borrar, actualizar, etc. Ahora nos dice el taller que creemos un usuario admin-db que pueda insertar, actualizar y consultar las tablas. Primero estamos creando el usuario. Se le dan ciertos privilegios y también se le coloca el signo porcentaje para que se pueda conectar desde cualquier terminal. Se le da una contraseña, que en este caso es 2246. A ese usuario que creamos, admin-db, se le va a dar la facultad de insertar, actualizar y listar en la base de datos blocks. Generamos el comando y dice que esos permisos fueron asignados. ¿Cómo lo vamos a verificar? Nos salimos con quit de root, entramos, pero ahora vamos a entrar o nos vamos a autenticar en la base de datos con el usuario que acabamos de crear y vamos a insertar unos datos para verificar que todo quedó correcto.
notamos que colocamos el comando MySQL -u admin-db-p, entramos el password que le colocamos y nos dice que entró correctamente. Después mostramos las bases de datos con ese usuario que acabamos de crear y nos muestra que está Blocks, Information Schema y Performance Schema. Desde ese usuario admin-db vamos a insertar a la tabla usuarios unos datos para verificar que sí tiene los permisos que le asignamos. Insertamos 4 registros con una identificación, teniendo en cuenta lógicamente la lógica de la tabla: un ID de usuario, nombre de usuario, correo y contraseña. Los valores para esto están definidos de 1, 2, 3, 4, los nombres, correos y unas contraseñas de acceso. Hacemos el comando y nos damos cuenta que todo salió correctamente. ¿Cómo sabemos que la tabla fue modificada? Pues la listamos. Colocamos el comando select * from y la tabla usuarios y nos damos cuenta que sí pudo insertar los datos que están arriba escritos. Eso quiere decir que el usuario sí tiene los permisos que se le asignaron. Después pues colocamos una descripción de la tabla usuario y nos dice los tipos, los campos, las llaves, etc. Hacemos lo mismo con la tabla publicaciones. Teniendo en cuenta el orden de los campos de las tablas, insertamos los valores que se van a colocar. Notamos que los datos se insertan correctamente. Primero hacemos una descripción de la tabla también para ver cuáles son los tipos, las llaves que tiene la tabla publicaciones, y después hacemos un listado o select * from publicaciones que nos muestre lo que acabamos de insertar y nos muestra que la información que ingresamos, que está en la parte superior de la diapositiva, fue correcta. Entonces este usuario tiene los permisos adecuados. Le vamos a decir que nos borre un registro. ¿Por qué? Para verificar de que el borrar no estaba entre sus permisos. Entonces, primero seleccionamos la tabla publicaciones y mostramos el contenido que tiene, y luego aplicamos el comando delete de usuarios y me manda un mensaje de error. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene el permiso de borrar. O sea que los 3 permisos que tiene de actualizar, de insertar, sí son correctos, pero no tiene el de borrar. El taller nos manda a crear también otro usuario llamado ReadDB, que solo puede consultar datos. Entonces, teniendo en cuenta los pasos anteriores, creamos el usuario ReadDB para que también pueda entrar desde cualquier terminal. Le asignamos una contraseña. Y tratamos de entrar o tratamos de crear un usuario, mejor dicho, desde el usuario admin, y también me lo niega. ¿Por qué? Porque no tiene ese permiso o ese privilegio. Nos salimos del usuario donde estamos trabajando, ingresamos
después que creamos el ReactDB, ingresamos a él, colocamos nuestro password, nos manda un mensaje de que está correcto. Después que entramos al usuario ReactDB, entramos en la base de datos blogs y nos damos cuenta de que el usuario no tiene la capacidad de actualizar, no tiene ese permiso. Pero si colocamos select asterisco from usuario, sí nos da la información porque fue el permiso que se le asignó a este usuario. Entonces esperamos que haya sido de su agrado esta explicación y gracias por la atención. Tratamos de insertar también, para verificar otro permiso que el taller nos dice que tratemos de insertar datos, colocamos el comando correspondiente y nos deja en error porque él solamente tiene el permiso de consultar los datos.